Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Margerly Vázquez. Gracias, señora presidenta, compañeros, compañeras asambleístas, ecuatorianos y ecuatorianas que nos escuchan a través de los medios de la Asamblea Nacional. De la misma manera como se refirió nuestra compañera asambleísta Verónica Rodríguez, me permito a través de estos minutos que me corresponden expresar mis más sentidas condolencias a todos los hermanos manavitas y de los diferentes rincones de la patria que perdieron un ser querido en este terremoto, donde la provincia más afectada es la provincia de Manabí. Y de la misma manera, señora presidenta, expresar mi más profundo agradecimiento, porque al estar allá fui testiga de los camiones y camiones que llegaban con ayuda solidaria para poder cubrir las necesidades elementales de agua, de alimentación, de vestido, de un techo para nuestros hermanos y hermanas manavitas. Compañera presidenta, yo creo que esta ley, y felicito a la comisión por el trabajo que han hecho, y este proyecto de ley es una oportunidad que nos brinda la comisión, que nos brinda la Asamblea Nacional para poder dar, porque más bienaventurado es dar que recibir. Es una oportunidad que se nos brinda porque todo aquel que siembra va a cosechar, y el Ecuador entero se volcó a sembrar para los miles de ecuatorianos y ecuatorianas, para esas familias que fueron damnificadas, y eso traerá buenos tiempos para el Ecuador, y eso traerá tiempos de cosecha para el Ecuador. Yo expreso mi gratitud a todos y a todas quienes hicieron llegar cualquier tipo de contribución para las familias afectadas, toda vez que era de alta necesidad aún el agua, ya que no tenían ni siquiera agua para poder bañarse, agua para cumplir sus más elementales necesidades. Y esta ley, compañeros y compañeras, ecuatorianos y ecuatorianas que me escuchan a través de los medios de comunicación, es una oportunidad que nos da la vida para poder sembrar, es una oportunidad que nos da la vida para poder dar. Y mañana, si no nosotros, si nuestros hijos, podrán cosechar lo sembrado y podrán recibir la atribución de lo que hoy día nos desprendemos. Hay una historia que nos cuenta la Biblia, esa historia de la viuda de Sarepta, cuando pudo darle de comer a Elías. Era lo que tenía, era lo que le sobraba después de una gran escasez en aquella tierra. Pero el momento en que se dispuso a dar para aquel que necesitaba recibir, en ese momento la abundancia en la casa de esa viuda no menguó. En ese momento no menguó el aceite y no menguó la harina, y pudo alimentarse ella hasta que terminó la escasez en la tierra. De la misma manera, el Ecuador será un país que va a cosechar bendición tras bendición, porque los ecuatorianos nos hemos volcado a poder dar, y esta ley es una nueva posibilidad para que nosotros podamos dar. Ciudadanos y ciudadanas, compañeros asambleístas, quiero dar algunas propuestas para el proyecto de ley que espero sean acogidas por la comisión. Cuando recorremos Manabí, recorremos el desastre que existió en Pedernales. Pedernales ya no existe, está totalmente devastado. Canoa, Jama, cantones y parroquias totalmente devastados, de la misma manera como Manta, como Puerto Viejo, como Calceta y otros cantones, no solo de Manabí, sino de otras provincias. Nos damos cuenta también de que ya no existen los hoteles en donde trabajaban muchos trabajadores y trabajadoras de la patria, ya no existen las clínicas en donde prestaban los servicios trabajadores y trabajadoras de la patria, muchos negocios ya se cayeron y dejaron de existir, y en función de ello es necesario, señora presidenta, que en este proyecto de ley incorporemos una disposición transitoria que se pueda referir a la suspensión de la relación laboral por un tiempo determinado, en función de que los trabajadores y trabajadoras que ya no pueden continuar con esa relación laboral, toda vez que los negocios se vieron aniquilados por este terremoto, puedan tener una suspensión de esta jornada, y que luego de la reconstrucción, luego de que ya puedan tener otra vez la actividad económica, puedan ser contratados en las mismas condiciones que venían ejerciendo esa actividad laboral y no sean despedidos, sino que puedan volver a ser contratados
laborales. Es necesario tomar en cuenta que cientos de trabajadores y trabajadoras ya no pueden estar ejerciendo su actividad laboral, pero ello no implica que sean despedidos o desvinculados definitivamente de sus puestos de trabajo si incorporamos esta figura legal de la paralización temporal de las actividades laborales. De la misma manera, compañera presidenta, en el Cantón El Carmen, donde yo vivo, me encontré con un caso que me causó mucho dolor, mucha consternación, en donde un hombre conocido allá en el cantón murió, perdió su vida cuando un edificio de 3 pisos cayó sobre él, dejó una viuda, dejó 2 hijos, pero también este hombre tenía una deuda con el SRI. Una deuda que cuando visité a la viuda de este señor me dijo, mire, ahora esta deuda tiene que asumirlo mi hijo, no tiene negocio. El que ejercía la actividad laboral para mantención de esa familia murió y murió con el negocio porque allí en el terremoto se acabó toda la actividad productiva que tenían y tiene un hijo de 21 años que está estudiando en la universidad y que prácticamente ese hijo sería el que herede esta deuda tributaria. En función de ello, compañera presidenta, estoy proponiendo también que a través de una transitoria se pueda establecer que cuando murió el sujeto que debe de pagar el tributo y también se termina la actividad que genera ese tributo, pueda darse la remisión de esa deuda para que no hereden esos hijos que ya quedaron afectados emocionalmente por la pérdida de un padre, de una madre o de los dos, que no tengan que heredar todavía una responsabilidad tributaria. De una o de otra manera son chicos que en algunos casos están estudiando, en otros casos todavía son menores de edad, y yo propongo a la comisión que se pueda hacer una remisión del 100% de las obligaciones tributarias vencidas a la fecha de vigencia de esta ley de personas naturales, sujetos pasivos que hayan fallecido a causa del desastre natural del 16 de abril del 2016 y cuyos negocios, fuente de sus ingresos, se hayan visto afectados en su totalidad por el terremoto. El Servicio de Rentas Internas expedirá la resolución que permita la debida aplicación de lo señalado en esta disposición. De esta manera, compañera presidenta, estaríamos también precautelando los intereses de esos niños que se quedaron o jóvenes que se quedaron huérfanos y que aparte de quedarse huérfanos, de perder el negocio con el cual lo sustentaban sus padres, tengan que pagar una deuda al SRI. Y también estamos precautelando el derecho de los trabajadores y trabajadoras que en este momento no pueden continuar trabajando toda vez que no hay hoteles, no hay clínicas, se perdieron en el terremoto, nos decían en Puerto Viejo en una reunión que tuvimos con las cámaras que de las clínicas privadas prácticamente el 98% no existen. ¿Y qué con los trabajadores y trabajadoras de estas clínicas? En función de ello, pues yo estoy solicitando a la comisión que se acoja la figura de la suspensión de la relación laboral por un tiempo determinado para que después puedan reinsertarse. Y por último, compañera presidenta, con relación a los contratos ocasionales, también deberíamos poner una transitoria en relación a los contratos ocasionales, toda vez que sería muy penoso que la gente que ya cumpla con los 2 años que establece el artículo 58 de la LOCEP sea retirada de sus puestos de trabajo. Más bien se debería dar los nombramientos provisionales o en su defecto se debería alargar por esta ocasión los contratos ocasionales de las personas que se encuentran dentro de las zonas afectadas. Compañera presidenta, una vez más, gracias a todos y cada uno de ustedes que de una o de otra manera enviaron su contingente, enviaron sus recursos a la provincia de Manabí, a la provincia de Esmeraldas, para poder nosotros hacer llegar y también llegar con nuestras contribuciones a las zonas afectadas. Nos dolió mucho ver a nuestra provincia destruida en muchos cantones. Del cantón que yo soy, estoy a 99 kilómetros de Pedernales, y llegar a Pedernales y encontrarlo totalmente devastado, con los albergues llenos por la cantidad de gente que se había quedado sin sus viviendas. Esta semana tuvimos en el albergue del Carmen la muerte de una anciana.
toda vez que tenía 87 años y a pesar de haber sido salvada y rescatada de este terremoto, no pudo resistir el choque emocional que tuvo. Y así son miles y miles de cuadros que se pueden apreciar en la provincia de Manabí, pero también son miles y miles de manos generosas que han podido hacer llegar esa contribución y que a través de este proyecto de ley, compañeros y compañeras, vamos a poder seguir sembrando en esas provincias que fueron afectadas y en esas familias que actualmente se encuentran en un estado alto de vulnerabilidad. Muchísimas gracias, compañera presidenta. Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Gozoso Andrade.